Bueno, pues vamos aquí a ver una parte del enlace químico. Primero vamos a ver los tipos de sustancias para darle un repaso, pero muy breve. Y luego ya nos vamos a centrar en la hibridación, geometría y polaridad de algunas moléculas. Venga, mira este esquema. Venga, pues en este esquema tienes los cuatro tipos de sustancias que hay en la naturaleza. Primero están los cristales covalentes, como por ejemplo el diamante, el grafito. Los dos son carbono, son simplemente átomos de carbono unidos por ahí entre sí. El silicio y el dióxido de silicio. Por ejemplo, un diamante, pues sería esto, por ejemplo. Un montón de átomos unidos unos a otros por enlace covalente. Es decir, todos los átomos están unidos a otros átomos, cada átomo está unido a varios átomos por un enlace covalente, que es una compartición de electrones. Bueno, pues eso, por ejemplo, este átomo y este átomo están unidos ahí y eso que acabo de pintar de rojo sería una nube de dos electrones que unen los átomos y así todos. Por eso, los cristales covalentes son sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué son sólidos a temperatura ambiente? Pues porque habría que calentar mucho para separar esos átomos y que pasaran de vibrar, como están ahí, a moverse cada uno por su lado con cierta libertad. Por lo tanto, los cristales covalentes son sólidos a temperatura ambiente, todos. El carbono grafito es un poco especial, pero bueno, también es sólido a temperatura ambiente. Luego, las sustancias iónicas. Las covalentes moleculares las vamos a dejar para luego. Las sustancias iónicas, pues ya sabes que están formadas por uniones de metales con no metales. Por ejemplo, pues el cloruro de sodio. El cloro es un no metal, el sodio es un metal, pues tienes una sustancia iónica, ya lo hemos visto en otros vídeos. Y tenemos aquí una red de iones positivos y negativos unidos entre sí por fuerzas eléctricas. Esas fuerzas eléctricas son muy intensas y por eso los iones pues están muy fuertemente unidos unos a otros y también las sustancias iónicas son todas sólidas a temperatura ambiente. Bueno, pues como ves te he puesto aquí que las sustancias iónicas son sólidas a temperatura ambiente, igual que los cristales covalentes, porque esas fuerzas eléctricas entre los iones positivos y negativos son muy intensas. Igual que los cristales covalentes, mira aquí a la izquierda, también son sólidos porque esos enlaces entre átomos son muy fuertes y entonces habría que calentar mucho para romperlos, pues. Es algo similar. Los cristales covalentes tienen temperaturas de fusión y ebullición más altas. O sea, hay que calentar más para romper los enlaces covalentes que para romper los enlaces iónicos. Pero bueno, los dos tipos de sustancias son sólidas a temperatura ambiente. Y luego, pues tenemos aquí las sustancias metálicas. Pues, por ejemplo, podemos poner de ejemplo de sustancia metálica pues a cualquier metal. A ver, que le he dado por aquí a un botón y se ha cambiado esto. Digo que podemos poner, por ejemplo, el sodio de sustancia metálica, o yo que sé, o la plata, o el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una red de iones positivos, solo positivos, red de iones positivos, rodeados de una nube de electrones. Las sustancias metálicas son sólidas a temperatura ambiente, porque las fuerzas eléctricas entre los iones positivos y la nube de electrones, esta que te dibujo aquí con rojo, pues son muy intensas. Bueno, menos en el mercurio. El mercurio es líquido porque esas fuerzas pues no son tan intensas, pero bueno. Esto te lo tienes que aprender de memoria, los cuatro tipos de sustancias. Hombre, es fácil recordar que en los cristales covalentes son sólidos, las sustancias iónicas son sólidas y las sustancias metálicas son sólidas a temperatura ambiente. En el primer caso, porque los enlaces covalentes entre átomos son muy fuertes. En el segundo caso, porque las fuerzas eléctricas entre iones positivos y negativos son muy intensas. Y en el tercer caso, porque las fuerzas eléctricas entre los iones positivos y la nube de electrones son muy intensas. Y ahora vamos ya a meternos con las sustancias covalentes moleculares. Las sustancias covalentes moleculares, lógicamente, están formadas por moléculas. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues estos que ves aquí. El metano, el amoníaco. Te los voy subrayando para que lo veas. ¿Ves? El metano, este de aquí, el amoníaco, NH3, el agua, H2O, el tricloruro de boro, el eteno, el dicloruro de berilio, el etino, el CO2, flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y muchas sustancias más. Se caracterizan porque solo tienen átomos no metálicos. Igual que los cristales covalentes. Aquí también solo átomos no metálicos.
Lo que pasa es que en los cristales covalentes pues no sabemos que son estos cuatro y ya está, porque no nos van a salir así ninguno más por ahí. Y los que no sean cristales covalentes pues son sustancias covalentes moleculares, están formadas por moléculas. ¿Y qué tipos de enlaces hay aquí en este caso, en las sustancias covalentes moleculares? Bueno, pues hay dos tipos de enlaces. Por ejemplo, mira, voy a dibujarte unas moléculas de agua. El átomo grande sería de oxígeno, los dos pequeños de hidrógeno. Bueno, pues si te das cuenta, aquí entre los átomos de la misma molécula, por ejemplo, esto que te estoy pintando ahora de negro, pues son uniones entre átomos de la misma molécula, entre hidrógeno y oxígeno de la misma molécula. Bueno, pues esos de ahí son enlaces covalentes que son muy fuertes. Enlaces entre átomos de la misma molécula. Esos enlaces, como son muy fuertes, las moléculas para romperlas, para separar este átomo de hidrógeno, por ejemplo, de este átomo de oxígeno, pues habría que calentar mucho para separarlos. Y entonces, pues no, las moléculas es muy difícil romperlas. Sin embargo, entre moléculas distintas, esto que te estoy dibujando con puntitos, hay fuerzas intermoleculares que son más débiles. Entonces, pues las moléculas pues tienden a irse cada una por su lado, con lo cual, pues las sustancias covalentes moleculares, pues dependiendo de cómo sean esas fuerzas de intensas, pues pueden ser gases, si esas fuerzas son muy débiles, líquidas, si son intermedias más o menos, y sólidas, pues ya si las fuerzas son un poco mayores. En el caso del agua, el agua a temperatura ambiente se encuentra en líquido fundamentalmente, bueno, también en gas y en sólido, pero bueno, en líquido fundamentalmente, aquí a temperatura ambiente, en los mares, en los ríos, en los lagos. ¿Por qué? Pues porque aunque las moléculas sean pequeñas, esas fuerzas deberían ser muy débiles porque las moléculas son pequeñas, pero en este caso esas fuerzas intermoleculares no son tales, no se llaman fuerzas intermoleculares, sino que se llaman enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Y por qué ocurre esto en el agua? El agua es que es un caso especial, porque resulta que, mira, si yo te dibujo esto aquí, el oxígeno es muy electronegativo y atrae a la nube electrónica mucho, con lo cual se queda con cierta densidad de carga negativa. Y los hidrógenos se quedan con cierta densidad de carga positiva, porque son menos electronegativos, con lo cual la molécula de agua es polar, tiene como un polo positivo, el de los dos hidrógenos, la zona de los dos hidrógenos, y un polo negativo, que sería la zona del oxígeno. Entonces, estas fuerzas entre moléculas son más intensas de lo normal y en vez de llamarse fuerzas intermoleculares, pues ya se llaman puentes de hidrógeno. Esto no ocurre, por ejemplo, si tienes moléculas de flúor. Mira, si tienes moléculas de flúor, que son así, estos serían moléculas de flúor, pues estas fuerzas intermoleculares ya son más débiles, porque el flúor no... O sea, este flúor y este flúor son igual de electronegativos, luego la molécula de flúor no es polar, no tiene un polo positivo y otro negativo, porque claro, este flúor y este flúor atraen igual la nube electrónica, pues están ahí compensados, no, es una molécula apolar. Entonces, estas fuerzas intermoleculares, en este caso se llaman fuerzas de London, o fuerzas de Van der Waals también se les llama. Bueno, en general a las fuerzas intermoleculares se les llama fuerzas de Van der Waals, pero yo prefiero fuerzas intermoleculares, que es más sencillo. Entre moléculas, pues intermoleculares. Si las quieres llamar fuerzas de Van der Waals, pues vale. Digo que entre las moléculas de flúor, esas serían de London porque las moléculas de flúor son apolares. ¿Y por qué si tú te dibujas una molécula de flúor es apolar? Pues mira, pues porque el flúor atrae igual la nube electrónica que el otro flúor. Luego aquí no hay polo positivo y negativo. No vas a decir que esto es negativo y esto es positivo porque uno atrae más la nube, que no, que no. Las moléculas de flúor son apolares. Por tanto, estas fuerzas intermoleculares son de London. El flúor es gas a temperatura ambiente porque estas fuerzas de London son muy débiles. Pero si bajas, las moléculas de cloro también son... A ver, las moléculas de cloro son un poco más grandes. Las de cloro. Si dibujas las de bromo, pues ya son más grandes, con lo cual las fuerzas intermoleculares estas de London serían más intensas, con lo cual el bromo es líquido a temperatura ambiente. Y si ya te dibujas las moléculas de yodo, que te las voy a dibujar aquí ya en azul, es que no me cabe, pero bueno, si te dibujas moléculas de yodo por aquí, pues estas fuerzas intermoleculares son tan intensas, aunque sean de London, y aunque sean fuerzas intermoleculares de London, pero es que cuando las moléculas son muy grandes, esas fuerzas intermoleculares son ya bastante grandes, con lo cual el yodo es sólido a temperatura ambiente. Con lo cual, como ves, las sustancias covalentes moleculares se encuentran en estado sólido, líquido o gas, fundamentalmente dependiendo del tamaño de las moléculas. Porque moléculas pequeñas, fuerzas intermoleculares pequeñas, pues la sustancia es gas. Moléculas medianas, como el bromo,
como las moléculas de bromo, pues líquido a temperatura ambiente, porque las fuerzas intermoleculares son intermedias, y en moléculas grandes, pues como son las de yodo, o como pueden ser las de moléculas largas, con muchos carbonos, por ejemplo, yo que sé, las moléculas de la mantequilla o algo así, pues la mantequilla es una mezcla, pero bueno, tiene varias sustancias por ahí y esas sustancias pues son cadenas, están formadas por moléculas de cadena larga, son moléculas grandes y entonces pues las fuerzas de London son muy intensas y esas sustancias pueden ser sólidas a temperatura ambiente, lo que ocurre con las grasas, vamos. Bueno, pues llevamos 10 minutos y esto es en cuanto a los tipos de sustancias, acuérdate, no metales, átomos no metálicos, pues cristales covalentes o sustancias covalentes moleculares. Metal no metal, sustancias iónicas. Y si solo hay metal, pues sustancias metálicas. Bueno, en este vídeo al final se me han ido 11 minutos y así que lo que vamos a hacer es un segundo vídeo en el que vamos a ver ahora solamente esto que te ponía por aquí, a ver, la geometría, a ver si se pasa la hoja, esto, la hibridación, la geometría y la polaridad de algunas moléculas. O sea, hemos visto los tipos de sustancias en este vídeo de 11 minutos y ahora vamos a ver en el vídeo número 2 lo que nos queda. Bueno, y a lo mejor en algún vídeo más. Venga, le doy a grabar a esto.